ayer habíamos leído una cita donde decía que va a caer fuego y azufre del cielo. Es la forma como Dios va a purificar la tierra cuando Él venga por segunda vez. Y cuando eso pase, pues sobre la tierra van a haber personas vivas, pero son los impíos. Entonces la persona me decía que le daba miedo. Yo creo que como cristianos, como cristianos, sabemos que no sabemos qué tipo de muerte nos va a tocar. Ustedes saben que hubieron mártires, uno se puede ahogar, o sea, morirse no es bueno, ¿eh? No, yo creo que eso no es nada bueno, así sea pacíficamente. Pero cuando uno muere en Cristo hay una gran diferencia. Ustedes saben que los mártires morían hasta cantando. Entonces, nada, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a eso. Y no hay un infierno como tal, donde sea eternamente unas llamas, donde la persona está ahí volteando, no, sino que es el Señor que va a dar muerte eterna. Ahí en ese momento, cuando Él venga por segunda vez, pues viene una muerte para los que están ahí vivos. Listo, se murieron ahí con el fuego y azufre. Pero ya después, a ellos los van a volver a resucitar. Eso sí es maluco. A los impíos los vuelven a resucitar. Por ahí levantó la mano alguien, no supe quién la levantó. Entonces, no, mis muchachos, si estamos con Cristo, no tenemos por qué tener absolutamente miedo de nada. Buenos días, también pienso que sería un Dios injusto vernos Exacto. ahí quemando, bueno, vernos no me voy a incluir, ver la gente quemando y él diciendo, ¿sí ve? Se lo merece, ¿quién los mandó? Dios no es así. Exacto, yo siempre coloco también ese ejemplo, mi querida Leida. Usted se imagina que, pongamos que un perro cogió, y eso ocurre, y nos mató el bebé. Y mejor dicho, ese perro se deleitó y se lo comió y lo volvió añicos y es malo, y claro, merece, mejor dicho, que ese perro lo que usted no se imagina. Pero entonces yo la manera de vengarme de él es que lo voy a colgar en una parte y todos los días en fuego bajo voy y le quito un poquito, le quito un pedacito de carne. Entonces, ¿qué tipo de persona soy yo que me deleito viendo ese tipo de cosas? Ahora, ¿cómo vamos a ver, verdad, por la eternidad nuestros familiares de pronto? Eso ya no sería cielo. Ustedes imaginan en el cielo, pero desde abajo, desde el supuesto infierno, alguien que nos diga, ay, aquí estamos, horrible. ¿Quién va a querer eso? Ese no es el carácter de Dios. Dios no va a dejar personas allí por la eternidad. Cuando nos dice que el fuego y esto va a ser eterno, eso sí va a ser eterno. Pues de pronto, no sé, el humo que usted vea, pero no la gente. La gente no va a estar allí para estar todos los días allí, no, no, nunca. Y tenemos por allá una parábola, que es la parábola de Lázaro, con él era siendo pobre y el Señor rico, pero es eso, una parábola, no es una cosa literal, en donde, Señor, por favor, manda a Abraham para que me toque la lengua con un poquito de agua. No, eso nunca, no sería nuestro Dios no es ese tipo. Ayer dijimos que Apocalipsis 1.7 era un versículo muy poderoso, porque él dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí. Entonces, como este versículo tiene varias información, ayer decíamos que efectivamente Deuteronomio 33:26 ya nos decía que Jesús viene en las nubes, él cabalga en las nubes. Y vamos a mirar también Marcos, de una vez Marcos 13:26. Marcos 13:26 nos dice, acá lo tengo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí mismo Marcos 14:62. 14:62 nos dice, y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta parte que está diciendo aquí Jesús, se le está diciendo a Anás, a Caifás, a los que están allí presentes. Cuando a él lo estaban juzgando, a Jesús, él les dijo, yo soy el Hijo de Dios, y ustedes me van a ver a mí viniendo en el reino de los cielos. Entonces, aquí hay una profecía para ellos. También recordemos que ya habíamos leído 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice que el Señor viene en las nubes, pero que el detalle importante allí es que nosotros somos los que vamos a ascender, no que Jesús va a tocar la tierra, porque eso va a evitar un gran engaño. La siguiente, eso, todo ojo le verá. Usted se ha preguntado cómo será esto si estamos de pronto ya muertos. Entonces yo ya me morí, ¿cómo así que entonces todo ojo le verá? 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 es lo que nos aclara este punto.
y es que cuando Jesús regrese van a haber entonces dos grupos de personas. Los que están, cuando Él venga, están los vivos, que son creyentes y que están pasando por un momento terrible de tribulación porque los impíos los están persiguiendo. Entonces, hasta ahí quedaron estos dos grupos. Bueno, y tenemos que cuando Jesús venga, Él va a resucitar otro grupo, que es los que murieron en Cristo. Todas las personas que hayan muerto en Cristo, ese es el momento donde yo voy a despertar. Menos les parece muy lindo, mis muchachos, que supongamos, usted y yo que somos creyentes y que conocemos estas verdades, el día que nosotros durmamos, lo próximo que vamos a ver será la segunda venida de Cristo. Y Amén, inmediatamente amén. después de eso, pues ese día va a ser espectacular, porque es que ese día va a ser el encuentro con nuestros familiares. Allí es donde nos vamos a encontrar con los amigos, allí es donde está esa escena hermosa que hemos visto de pronto ángeles que traen bebés y se los colocan en los brazos de la mamá. Por favor, eso es una cosa que no nos podemos perder. Nos vamos a reconocer. No sé exactamente, se dice que es como con la lozanía de la juventud, pero usted reconoce su familia. A ver, Ale. Bueno, yo tengo con respecto a eso una pregunta, porque hace muchos años que yo he venido escuchando lo mismo, de Sí. que nosotros no nos vamos que sea a reconocer, o bueno, después en el cielo que no vamos a ver, no vamos a saber quiénes somos unos de otros. Y me parece ilógico, pero no Mm. tengo el sustento bíblico. Entonces me gustaría esos versículos que me están diciendo lo contrario a lo que la gente dice. Bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, las resurrecciones que ya han existido. Obviamente, Lázaro pues llevaba 4 días en la tumba, pero pues salió como era. El mismo Jesús. Hay un detalle allí y es que María Magdalena no lo reconoce inmediatamente, pero yo creo que era porque ella era llori, llori, llori y no se daba cuenta que el que estaba, no pensó que era Jesús. Pero te voy a buscar, creo que es en Espíritu y Profecía, donde dice que claro que nos vamos a reconocer. Pues es que Dios nos hizo a nosotros así. Y lo único que, por allí en 1 Corintios 15 dice que en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transformado en uno ya no mortal, sino uno inmortal. Pero pues es cuestión de simplemente quitarlo del pecado. Pero yo sí lo he leído. Tengo que buscar la cita, esta cita donde dice que sí seremos, sí nos vamos a reconocer. De hecho, en estas personas que resucitaron también con Jesús, yo estoy también convencida que esas personas eran conocidas de su gente, porque yo cómo me lo voy a aparecer a usted para decirle, oiga, yo soy Elías. No, es más, ahí tenemos otro, que también me gustaría saberlo, no lo sé. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando ascendió a la montaña con Jesús, allí Jesús se transfiguró? Y Pedro dijo, ay, aquí está Elías y aquí está Moisés. Eso es una pregunta interesante. ¿Cómo Pedro sabía que ese era Elías y que ese era Moisés? Pero el que lo reconoció era porque eran ellos. Entonces, hay muchas citas que nos van diciendo por allí que no vamos a perder las características que nosotros tenemos y el carácter que veníamos trabajando para presentárselo al Señor es lo que va a ser glorificado. Es decir, en este momento nosotros estamos trabajando nuestro carácter para parecernos a Jesús, pero cuando ya estemos con Él, el carácter ya queda listo. ¿Para qué? Ya sin pecado. Que eso es otra cosa que yo quisiera ver. ¿Cómo será sentirnos sin pecado? Imagínense ustedes, muchachos, uno no ya no tener un mal pensamiento, sino que todo es inclinado hacia el bien. No, yo me muero por ver ese tipo de cosas. Mateo 24 al 27 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nosotros somos los escogidos. Y por eso nos están advirtiendo pilas, pilas. Y aquí es donde nos dice, ya os lo he dicho antes, dice Jesús, así que si les dijeran a ustedes, mira, está en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Usted y yo vamos a ser testigos directos de la segunda venida de Cristo si morimos en Cristo o si estamos vivos. Eso va a ser interesante ese evento. Así es que no necesitamos que nadie nos diga que Él vino porque vamos a ser testigos. Job 19, miren lo que el mismo Job decía. Job Al 19, cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
Así es, ahí el mismo Job dice, yo mismo lo veré. Entonces, este es el momento, como les digo, cuando nos vamos a reunir con nuestros seres queridos y entonces allí esos dos grupos, el grupo que está vivo y el grupo que acaba de resucitar en Cristo, son los que ascienden con el Señor. La siguiente, pero habrán impíos vivos para su segunda venida y habrá una resurrección especial para un grupo de personas. Cuando Jesús regrese, entonces hay otro grupo de personas vivas, que son los impíos, los que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador, pero los que lo traspasaron, es decir, los que participaron en el juicio y crucifixión de Jesús, van a ser resucitados, porque esto se lo prometió Jesús a ellos. Él se los mostró, Mateo 26, 63, 65, cuando él está allí en el juicio, nos lo dice por acá. Hay que leerlo. Sí, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire lo que Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ese día van a resucitar Anás, Caifás, Pilatos, oiga, toda esa gente. Usted se imagina lo que ellos van a poder ver, porque el Espíritu de Profecía dice que cuando ellos estaban crucificando o haciéndole todo este juicio a Dios y todo, ellos sabían que Jesús era Dios. Lo terrible es que ellos van para adelante para matarlo. Eso es, a mí me impacta eso, de ver la terquedad y el orgullo del ser humano. Pues bueno, ellos van a ser resucitados para ver este evento, como también lo dice allí Apocalipsis 1:7, y los que lo traspasaron lo van a ver. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Es Apocalipsis 21. Así es. Y una gran Así es. cadena en la mano. Ajá, ¿por qué? Porque cuando ese día no van a resucitar estas personas, es decir, ese día van a resucitar al grupo de los impíos. Como les digo, apenas nosotros ascendamos, van a quedar aquí esos otros dos grupos, pues los impíos que estaban vivos, los que acaban de resucitar, cae fuego y azufre, ellos quedan exterminados allí. Pero en Apocalipsis 20 nos dicen que a ellos los vuelven a resucitar. ¿Por qué? Porque van a recibir ya el juicio ejecutivo. Entonces, cuando nosotros partamos con Jesús, tanto los impíos que están vivos en ese momento como los impíos que acaban de resucitar van a ser muertos por fuego, como lo dice 1 de Pedro 3:7. Para los cristianos, el retorno de Jesús es una promesa que llena de esperanza nuestras almas. En cambio, para los impíos, su regreso es una amenaza. Lloran y hacen duelo, pero no porque estén arrepentidos, sino porque lamentan las consecuencias de su castigo. Dinos, Aleida. ¿Qué objetivo tiene que Jesús destruya a estas personas y vuelva y las resucite para darles lo que ya tienen, que es la muerte eterna? Bueno, lo primero es que a estas personas especialmente, los que crucificaron a Jesús y se burlaron, les va a tocar ver este evento y para ellos va a ser, mejor dicho, una cosa tremenda. ¿Por qué en ese momento no van a quedar vivos? Porque nos vamos a ir 1000 años, todos ellos son parte del castigo que van a recibir las personas impías. Nos vamos para el cielo. ¿A qué? A revisar el por qué esas personas se perdieron. Entonces, mientras que en el cielo nosotros estamos revisando, mire que Dios es tan bueno, que lo que ustedes decían ahorita, pues Dios los podría haber dejado ahí vivos con Satanás para que sufran todo eso de tiempo con él, pero mire que no, les da la muerte por compasión, imagínense. Y luego, cuando ya los vuelva a resucitar, será para darles ya ese castigo eterno para ellos. Entonces, ¿por qué mueren allí? Porque vamos para el juicio, el que es el del cielo, ¿no? Donde nosotros vamos a mirar el por qué ellos todos se perdieron. La siguiente. Bueno, el versículo 1, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, entonces Él es el alfa y el omega, o sea, el que es, porque está en presente, el que era en pasado, el que ha de venir en futuro. Algunas escenas descritas en Apocalipsis están en pasado, otras están cumpliendo ahora y otras se van a venir al final con la crisis que nos espera. Otras revelan cómo será la vida en el cielo nuevo y tierra nueva. Dios está al control de la historia. Eso es lo que cuando Él dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, es porque Él está al control. Primera de Apocalipsis 1:9. Yo Juan vuestro hermano y
copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así es, Patmos, esta isla dice que se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso, en el mar Egeo. No tenía árboles ni ríos. Se enviaban allí como a ese punto a los peores criminales. ¿Y qué dice Juan? Por el testimonio que él dio de Jesús, pues fue a dar allí. Dice la literatura judía que fue echado en un caldero de aceite hirviendo, pero por orden de Domiciano, pero Dios lo salvó, no pudieron quemarlo. Igual que cuando los tres amigos de Daniel que los echaron en el horno de fuego, a Juan le tocó algo así, ¿no? Cuando Dios dice no me lo tocan, es no me lo toca. Este libro fue escrito en tiempos de hostilidad romano hacia los cristianos, quienes eran considerados ateos. Imagínense ustedes, pero no porque no adoraran a Dios, sino porque no adoraban al emperador. Augusto, el primer emperador, fomentó la adoración hacia los emperadores. Luego Gallo Calígula demandó la adoración y Domiciano exigió que lo adoraran, que porque él era Dios. Entonces, antiguamente los emperadores eran dioses. La iglesia naciente tenía en ese momento dos problemas. Uno externo, que consistía en que todos debían estar presentes en las fiestas que ofrecían a los emperadores, los cuales por lo general terminaban en embriaguez y prostitución cúltica, practicadas en templos paganos para fomentar la fertilidad de la tierra. Y el segundo problema que enfrentaban los judíos era que si se volvían cristianos, pues eran echados de la sinagoga. De hecho, los judíos tenían 17 bendiciones que daban al finalizar su culto, pero inventaron una 18ª. ¿Saben qué era? Para maldecir a los cristianos. Increíble esto, ¿no? El caso es que el cristiano quedaba en una situación muy maluca porque ya no era un judío reconocido y tampoco por el gobierno, o sea, quedaron ahí como en el limbo. No eran reconocidos como una religión. La siguiente. Apocalipsis 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, Juan dice que estaba en el día del Señor. Hay quienes dicen que el día del Señor que se menciona allí era en honor al emperador, a quien también llamaban Señor, pero Juan no adoraba a nadie que no fuera Dios, entonces este no es el día del Señor. Otros dicen que fue llamado a presenciar la segunda venida de Jesús, pero esto tampoco no puede ser, porque ustedes saben que Jesús ahí está andando en medio de los candeleros, por tanto, es lo que está en el lugar más bien santo. Y otros dicen que era domingo, que porque ese es el día del Señor, pero tampoco. La Biblia responde cuál es el día del Señor. Mateo 2:28. Marcos 2:28. Vamos a leer todos los que están ahí porque esto es muy importante. Dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Ajá. Es luego nos ese, dice, ¿cuál otro? y luego sigue Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, sí. Lucas 6:5. Vamos a buscarlos. Alguien que vaya buscando rápidamente los que están allí. Éxodo 31:13, Ezequiel 20:20, Lucas 4:16. Lucas 6:5. Y decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ezequiel 20:20. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mire cómo se refiere Dios con ese día, mi día. Él lo llama así, el sábado lo llama mi día. No hay otro día que nos mencione. Y también en Lucas 4:16 es muy conocido donde dice que Vino a Jesús Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su nombre y se levantó a leer. conforme a su costumbre. Es decir, que Cristo acostumbraba a ir el sábado a la iglesia, a la sinagoga. Y este último de Isaías 58:13 también es muy conocido.
el que nosotros decimos, sí, nosotros detenemos nuestro pie de hacer la voluntad en mi día, dice el Dice, Señor. si retraje, este me gusta muchísimo, mire cómo dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no hablando en tus propios, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así es. Entonces, muchachos, aquí nos están diciendo que es claramente que el Señor sí tiene un día y Él lo manifiesta y dice, este es mi día. Y nosotros vamos después de, en Hechos, después de que Jesús asciende al cielo, otros textos donde dice que los discípulos se seguían congregando en el sábado. El domingo es mencionado en la Biblia como primer día de la semana, no más. Y hay un detalle con el domingo, aparece 8 veces apenas en la Biblia. Y siempre que aparece es por decir algo. El primer día de la semana las mujeres fueron a la tumba. El primer día de la semana tal cosa. En cambio, cuando usted lee el sábado, hay una orden. Acuérdate, guárdalo. Hay como una orden específica, más no para el domingo. Eso quiere decir que cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba en sábado, recibiendo uno de los mensajes que el Señor le está dando, porque me imagino que él recibió varios en Apocalipsis, no de una sola sentada, sino que los empezó a recibir. Muy bien. 18:4 Marce de Hechos. Uh-huh. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea Así que es, se congregaban todos los sábados. los sábados, Pablo, y es algo curioso, ¿saben por qué? Porque los evangelios y todos los otros libros del Nuevo Testamento fueron escritos 60, 70 años después de que Cristo se había ido. ¿Y qué pasó? Que en ninguna parte nos mencionan que hubo algún cambio. Jesús resucitó y estuvo 40 días en la tierra. Nunca él mismo, siendo Dios, dijo, bueno, como yo resucité el domingo, entonces yo doy la orden. No, nunca, nunca. Nosotros ya habíamos visto en los otros estudios que cuando Dios quiere hacer un cambio, Él lo dice y eso queda escrito, mas no ha pasado así con el sábado. Entonces, dice que Juan oye una voz como de trompeta. Se refiere a la potencia de la voz del Señor y a su presencia. Mire lo que dice Éxodo 19:19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Es que así es, cuando Dios se manifiesta. Y ustedes recordarán en los evangelios, cuando Dios hablaba en el cielo y Jesús estaba en la tierra, la gente, aunque era que asimilaba esa voz, decía, ay, eso fue un trueno. La presencia de Él es poderosa. Cuando Él habla, por eso dice que con voz de trompeta, porque así se escucha la voz de Dios, como trompeta, como trueno. La que sigue, Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11. Lo tenía ahí y me fui a buscar a Aquí dice que Isaías. decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el Mm. último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Entonces, nuevamente Dios se presenta aquí como el alfa y el omega. En el abecedario griego, estas son la última y la primera letra. Él es el principio y el fin, conoce el futuro, el pasado, y le pide a Juan que escriba este libro sobre lo que él veía con el fin de declararlo a las 7 iglesias. Más bien son cartas de un novio enamorado para su novia la iglesia. Qué bonito, ¿no? Amén. Sí. El 12. Y me Y volví. me volví para ver, y me volví Uh-huh. para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, aquí hay un detalle interesante. Juan oye una voz de trompeta, pero cuando él voltea a ver, ve otra cosa. ¿Qué es lo que ve? Ve 7 candeleros de oro. Este era uno de los elementos que se encontraban en el santuario terrenal, precisamente en el lugar santo. Juan ve a Cristo ya glorificado, resucitado. De otro modo, ¿cómo podría mantener la luz en los candeleros? Entonces, mire qué belleza. Ya Cristo está allí en el lugar santo y está ya de una vez trabajando en los candeleros. Vamos a mirar la siguiente, el 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Ah, es que vemos a Jesús caminando en medio de los candeleros, oficiando en el lugar santo. Si recordamos, el sacerdote tenía el deber de mantener el candelabro siempre con aceite para que a la luz no faltara. Eso está en Levítico 24:1-4, no lo vamos a leer, ahí dice que el sacerdote todos los días tenía que
estar pendiente de eso. Entonces, caminar simboliza su relación con la iglesia, su comunicación con su pueblo. A ver, ¿qué hora es? Todavía falta. En incansable desvelo, constantemente vigila. Y hubo una época en la que la luz pareció que se iba a apagar. Esa época incluso se llama la época del oscurantismo. Usted no es lo que busque en Google, época del oscurantismo, y usted se va a dar cuenta todo lo que dice acerca de cómo estuvo a un pelo de desaparecer la palabra de Dios, porque el ser humano, Satanás obviamente, tratando de apagar esa luz que nadie la tuviera. Pero adivine quién estaba vigilando los candeleros. De la iglesia es representada como un candelero. Ahí en Apocalipsis 1:20 dice, porque ella debe ser la luz en medio de las tinieblas. Jesús se asegura de que el testimonio de la iglesia nunca se apague y por eso les da el Espíritu Santo, que Él es el aceite, para que predique el Evangelio. El 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Muy bien, los cabellos están relacionados con la sabiduría, dignidad. Ustedes, si leemos, por ejemplo, Proverbios 16:31 y 20:29, tiene que ver con el cabello blanco de los ancianos, cómo infunde eso respeto. ¿Por qué? Porque ya llevan unos años allí acumulando sabiduría, humildad, bueno, lo que haya hecho la persona con ellos. Obviamente Jesús por los años y por su carácter es santo y humilde. El color blanco está relacionado con la pureza. Los ojos de fuego representan comprensión, sabiduría. Vamos a ver Efesios 1:18, a ver qué encontramos allí. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Claro, y es que nosotros podemos ver que con nuestros ojos es que podemos descubrir las cosas, ¿no? Pues Jesús tiene todo el conocimiento y Él ve todo lo que hacemos. Nada está oculto. Él dice, yo conozco tus obras. También aquí yo lo relacioné con eso, que la Biblia también nos ayuda a ver, a discernir, porque ella se encarga de buscar el pecado y nos ayuda a extirparlo. Al final del libro aparecen los ojos, pero ya para condenar, y la espada para destruir. Los mismos ojos que vimos ahorita de Jesús, como llama de fuego para nosotros. Y nosotros cuando nos encontremos con Jesús, esos ojos para nosotros van a estar llenos de amor, pero no así al final, cuando ya venga la destrucción, dice que no, ya hay ira en él. Dice que si no permitimos que los ojos y la espada hagan su trabajo, recibiremos entonces el pago retributivo. Así es. Por eso es importante estudiar la Biblia todos los días y buscar, porque es un tesoro. Eso es muy importante, mis amores, que lo tengamos en cuenta. Así es. El 1:15. La 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así es, sus pies significa su magnificencia y firmeza. Nuevamente nos presenta su voz potente al hablar como el estruendo de muchas aguas. Uf, es que, oye, yo no sé el ser humano cómo piensa que puede ser, a veces creerse tanto, ¿no? Como cuando uno dice que tan ingreído. Ave María, presentarse uno con el Señor, eso es otra cosa. El 16. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Muy bien, entonces las 7 estrellas son los ángeles. Apocalipsis 1:20, mensajeros, líderes bajo su cuidado, son los ministros de la iglesia. Por eso es que también nosotros se nos habla mucho acerca del respeto que tenemos que tener de los líderes, porque ¿se acuerdan la cadena de mando? Dios al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los ángeles a la iglesia. La iglesia, obviamente, hay líderes. Ellos son los que llevan eso, son instrumentos en las manos de Dios, en los cuales les ha asignado grandes responsabilidades. Si ellos rechazan a Jesús, serán estrellas caídas. La mano derecha es la mano del favor de Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Los corderos son puestos a la derecha. Pone su mano derecha sobre Juan, en tanto que Judas se sentó a su diestra. De su boca sale una espada de 2 filos, como hemos dicho, es la palabra de Dios que penetra hasta los tuétanos, y esta tiene el poder para limpiar y transformar. Eso también nos lo dicen estos versículos. Dios limpia
su iglesia por la palabra y somos transformados por ella misma, porque ella nos escudriña. Todos estos versículos que están acá nos hablan acerca del poder que tiene su palabra. Dios es fuego consumidor, pero para los que nos sometemos a Él, solo se consume el pecado, mas no el ser. Su rostro está lleno de gloria y de majestad. Amén. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ay, qué belleza. Ay, es que que Dios se presente frente a uno. Ustedes han visto tantas veces en la Biblia cuando un ángel se presenta delante de un ser humano, cuando el mismo Dios se presenta muchas veces Él se presentó y lo primero que la persona siente es miedo. Imagínense uno ver semejante ser, así sea un ángel, que a mí se me da rabia que nos presenten los ángeles que como bebés todos gordos, con unas alitas ahí que medio vuelan. No, 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 la Biblia no me menciona que ellos sean así. Tienen una tremenda estatura. Ahí ellos tenemos querubines, serafines y ángeles. Unas alas, hay unos que tienen hasta 6 alas. Y el poder, y a mí lo que más me fascina de ellos es que andan armados. A mí me encanta porque es que eso quiere decir que si yo tengo un ángel de la guarda, hombre, yo no estoy así desamparada, no. Y ustedes saben que el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Ay, yo no sé, yo me imagino mi ángel de la guarda que cuando me ve en peligro saca esa espada, mi hijo. Ay, no, no, no. Bueno, pero debe dar sustico verlo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que estar en la presencia de Dios solo es posible por la gracia de Él. El profeta Daniel también experimentó algo similar. Jesús lo tocó y le dijo, no tengas miedo. Siempre que Él se presenta, le dice a la persona, no tengas miedo, porque la intención de Dios no es eso, no es transmitir miedo, sino más bien transmitir un mensaje. Así que le recuerda a Juan que está frente al que todo lo sabe y todo lo puede. Qué privilegio. Amén. 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ay, muchachos, qué maravilla. Jesús le dice a Juan que su resurrección es real, lo que nos da la seguridad de su promesa de que también nos va a resucitar, pues es que Él tiene las llaves de la muerte y esta ya no tiene poder sobre sus hijos, pues Él mismo la venció. Por eso para nosotros una de las mayores esperanzas es esto, que como Jesús resucitó, no hay ningún problema. Él dice, no hay ningún problema, yo ya tengo las llaves de la muerte, yo ya puedo darles a ustedes también la vida y a sus seres queridos. Si alguno está pasando en este momento por duelo, recuerde esto. Él tiene esas llaves. 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ajá. Entonces, nuevamente se nos va a presentar una línea de tiempo y la prueba de que Dios conoce perfectamente el pasado, el presente y el futuro. Nada Él lo toma por sorpresa. Y ahora las comparte con su pueblo para que en la medida que vayamos viendo su cumplimiento, pues nuestra fe sea aumentada y a la vez estemos preparados frente a dichos eventos. Nosotros somos privilegiados en esta época, porque es que a la época primitiva, ellos no tenían estas profecías. Obviamente siempre han habido profecías. Ellos podían también mirar hacia atrás el Mesías, pero es que nosotros, cuando vemos que todo esto se cumplió, eso quiere decir que lo que falta por cumplirse, pues también se va a cumplir. Y el último, el 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, este es uno de los ejemplos en el que el mismo libro revela el significado del símbolo. En el cielo, el santuario es literal. Asimismo, los candelabros que representan las iglesias son literales, que a su vez representan 7 épocas de ellas hasta el fin de la historia. Se nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido debe temer, pues ninguna estrella que tenga la protección del Omnipotente puede ser arrancado de la mano de Dios. Entonces, ahí acabamos de terminar el capítulo número 1 de Apocalipsis. Y bueno, por la gracia de Dios lo hicimos versículo por versículo. ¿Alguno tiene alguna pregunta frente a Apocalipsis 1?
Marce, no, me dejó como pensando qué diferencia hay entre ángel, querubín, serafín. Sí los hay. Están en orden. Los querubines son los de más alto rango y son los que están ahí en la presencia de Dios. Luego le siguen otros, que son los serafines, y tienen sus diferencias, incluso en las alas. Unos tienen 4 alas y otros tienen 6 alas. Tenemos ángeles, están organizados en su orden. Igual que en nuestro país, por ejemplo, ustedes ven que estáis que el comandante, ¿cómo es? El sargento, está el general. Luego le sigue que el sargento, que yo no sé quién, eso tiene su orden, así mismo. Y el gran comandante de todos los ángeles es el arcángel Miguel. Es el único mencionado en la Biblia con nombre, arcángel Miguel. Es el único. Él es el comandante de todos los ángeles. Y en cambio tenemos un solo nombre de un solo ángel, que es Gabriel, que parece ser que fue el que reemplazó a este querubín, que fue el caído. El rango, tienen rango. Tienen rangos, así es. Y como les digo, Claro. Gabriel se nota que es uno de los meromeros, por decirlo así, porque él es el que es enviado para hablarle a Daniel, es el que fue enviado para hablarle a María, él es el que se presenta por aquí al final para hablarle también a Juan. Tienen rangos. Bueno, cuando la palabra se dirige hacia Dios, siempre lo está describiendo como una persona anciana. Em, entonces yo me hice la pregunta si se refiere a él así es porque es así o y qué va a pasar más adelante si es que él está envejeciendo. Ah, bueno, es Eh, parecido como a nuestras iglesias. En nuestras iglesias usted va y dice, ay, mira, ese es el anciano de la iglesia. Y usted lo ve y ¿cómo así? Ese pelado de 30 años, ¿por qué lo llaman anciano? No es por la edad, por el rango. Entonces, en este caso también Dios se le llama el anciano de días, pero no porque sea un viejito ahí, no, sino porque es el rango alto que él lleva allí. Tiene sus cabellos blancos. Dime, María Eugenia. Mi Marce, yo me hago una pregunta. Si dice toda la Biblia, por lo que uno lee, que nadie ha visto a Dios y que si lo viera se muriera, o sea que nosotros no lo vamos a ver. O sea, nosotros vamos a ver a Jesucristo, pero sí vamos a ver al Padre. Claro que sí, ¿por qué no lo podemos ver? Porque en este momento nosotros tenemos pecado. De hecho, Adán y Eva tuvieron que haberlos conocido. Al menos que yo sepa, ellos andaban con Dios. El sábado Él se les presentó, les dijo, yo soy su Dios, y me imagino que estaban los tres con Adán y con Eva, porque ellos podían estar delante de la presencia de Dios, pero después del pecado dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no nos podemos ver cara a cara con el Padre? Porque se dice que Él es como el sol, el que se acerque a Él lo consume, inmediatamente Él consume el pecado, pero después de que no tengamos pecado, nosotros vamos a ver cara a cara a ellos, los vamos a conocer, porque ya no vamos a tener ese impedimento. Y cada vez que Jesús se presentó en esta tierra, fue por su gracia. Es decir, me imagino que Él colocaba algo para poder tener acceso a que el hombre pudiera acercarse a Él, y por eso les decía, no tengas miedo. ¿Se acuerdan por allá de Manoa, el papá de Sansón con la esposa? Él dijo, vamos a morir porque vimos a Dios. Y la esposa le dijo, pues si Dios hubiera querido que nos hubiéramos muerto, pues ya nos hubiéramos muerto. Él vino a darnos un mensaje. Entonces Jesús toma medidas para poderse encontrar con el hombre, para poder darle la cara. Abraham estuvo sentado con Jesús. Eso me parece espectacular. A mí me encanta ese pasaje que Abraham está sentado ahí en un árbol cuando vio 3 que estaban por allá caminando, los invita, se sientan con él a comer y ahí se da cuenta que ahí está nada más y nada menos que Jesús. Uf, ay, qué cosa tan linda, a mí eso me gusta mucho, pero obviamente Jesús venía allí me imagino que él cubría su parte divina para mostrar como algo para que pudiéramos tener acceso, pero sí, vamos a estar en la casa del Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús dice que nos va a presentar allá delante del Padre, nos va a confesar delante del Padre. Entonces, claro, claro que lo vamos a ver. Moisés también habló cara a cara con Dios. Exacto, pero entonces él me imagino que colocaba, no sé, algo para poder tener acceso hacia él. Bueno, vamos a orar. Ay, mi Señor, hoy venimos ante tu presencia para darte nuevamente gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos has mostrado en este día. Te damos gracias, Señor, porque Apocalipsis es un libro de esperanza.
Y te doy gracias, Padre, porque tú estás al control de la historia, porque nosotros no tenemos por qué tener temor frente a los hechos humanos, ni siquiera los desastres naturales. Tú estás al control de la naturaleza, de todo. Así que muchas gracias, Padre, porque cuando tú decides que a un hijo tuyo no le va a pasar nada, es que no le pasa nada. Miremos a Juan. Asimismo, Señor, sí, ya es nuestro turno. Señor, entonces ayúdenos a prepararnos, porque queremos encontrarnos cara a cara con usted. Queremos por toda la eternidad deleitarnos en adorarle y en servir al único que merece honra, gloria y honor, porque es santo, porque es misericordioso, porque es justo, porque es fiel y para siempre. Bendice a cada una de nuestras familias. Guárdanos, Señor, para que todo lo que estamos aprendiendo se nos quede y lo podamos compartir con otros que no tienen este conocimiento, porque nosotros somos privilegiados al tenerlo. Así que muchas gracias por todo ello. Bendice, Señor, pues el día que ya para ellos está comenzando. Guárdales, ayúdales y a mí, Señor, al finalizar la tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.